Hola, hoy es 26 de junio 2026, estamos iniciando la vuelta 12 de calendaria, es el día 177 del año, nos restan 188 por recorrer, estamos en el paso lógico, en el cuadrante lógico, paso lógico de la mal lineal. Estamos con la lógica de esta vuelta. Ya sabemos que esta vuelta es la primera para reconfigurar el espacio y reconocer al otro que no soy yo. Pero para poderlo reconocer, primero tengo que conocerme a mí, que eso ya lo trabajamos en las primeras 11 vueltas del año. Bueno, tenemos que la diferencia entre estos dos es 11, o sea, el contexto me va a hablar sobre la conciencia y el protocolo de caos y control, por ese 88. Bueno, tenemos la palabra terremoto que suma 135. Esto cuando lo cambias de letras a números. Entonces ese 135 puedo ver como la pregunta lógica por una parte, o la lógica dando la respuesta, y por otra parte también lo puedo interpretar como la psique de tierra, por ese 51 y ese 3, como que la psique se está administrando a la tierra. ¿Cuál psique va a ser? La parte de nosotros, esa parte de la conciencia. Bueno, tenemos que el ser consciente es una habilidad y es diferente a la conciencia del ser, que esto nos habla de la conexión con el entorno. La conciencia en el campo iónico es el flujo de señales concentradas para facilitar las respuestas del contenido en cada contenedor. Conciencia es el marco, o sea, es el contenedor. La realidad es el proyectado de esa conciencia. La mente es un contenido de la conciencia, al igual que la mentalidad, pero en una escala menor. Es decir, ya sabemos que aquí vamos a tener la mentalidad y luego vamos a tener la mente. La mente va a estar en nuestra parte veloz, va a estar en nuestra parte del átomo, de la parte del inhumano, donde está el diseño, donde está el modelo, donde está el código, todo lo que está, digamos, como previo a que se haga esta proyección humana en tierra. Entonces, pues como es movimiento veloz y es abstracto, pues realmente, a menos que te hagas tú consciente que tienes esa parte tuya en ese campo, en ese espacio dentro de la estructura espaciotemporal, pues entonces sí puedes empezar, no a imaginar, pero empezar a aceptar el concepto, porque a veces es difícil entender este concepto sin irte a la mística y sin irte a el diseño que ya está caduco respecto a la herejes. Entonces, pues sí, realmente no hay necesidad de llegar a ese tema, pero el saber que todos simplemente por ser miembros de la especie humana en tierra tenemos ese aspecto espacio-temporal, que habitamos esas estructuras espacio-temporales, que por ende tenemos procesos abstractos que ocurren en nuestro inhumano. Y esa es una zona en la que no va a ser nunca tangible. Siempre va a ser a través de la psique, a través de la mente, la mentalidad. Entonces es diferente. Bueno, tenemos el 188, que es el protocolo caos y control. Es cuando uno tiene una octava que es diferente a la octava solicitada. Es decir, tú traes un proceso, unas herramientas, unos recursos, pero ¿qué crees? Que la octava que te está llegando no tiene nada que ver con eso. Entonces entras en fase de caos y control, porque hay que ver cuál es tu límite y tu alcance, ver dónde está la vulnerabilidad, dónde está esa nada, ese espacio vacío, y bueno, ver si está habilitado o no. Si no está habilitado, construirlo o solicitar la construcción. Solicitar a través de la derivación, ¿verdad? No vamos a pedir simplemente recordar de esto no hay espacio y ya. La conciencia va a hacer su proceso y va a decir, si necesita un espacio se lo voy a dar. No lo necesita, más información para que lo puedas procesar y entonces si no te genere conflicto. Bueno, entonces de ahí que si cada algo, o sea, cada uno de los miembros tiene su espacio para su propia octava, no se fricciona en el otro que no soy yo. Es decir, al momento que reconozco que hay otro que no va a operar igual que yo y ya tiene su espacio asignado, entonces aunque opere
y lo que opera no me guste, no me voy a conflictar. Y ahí sí vamos a empezar a dejar y a soltar eso de es que tiene que ser como yo digo. Y que la única forma en la que yo sé, en la que yo aprendí, es la única válida, ¿no? Y vamos a empezar a abrir el espacio de y si hubiera posibilidad de hacerlo diferente, y si hay otra manera de hacerlo diferente, si hay otra respuesta a esta misma pregunta. Fíjate que ahí englobamos más opciones que limitarnos, y de eso se trata. Cuando englobas más opciones, lo que haces es como estirar el alcance que tienes. Ahora, ¿dónde voy a buscar esa respuesta o esa opción? ¿La voy a buscar en el pasado o la voy a buscar en la novedad? Pues todo depende. Si es un proceso de estabilidad, lo más factible es que vaya a la memoria, ¿sí? Como una base y un poquito de novedad. Pero si es un proceso de actualización, si es un proceso de cambio de octava, si es un proceso en el que estás rompiendo un anclaje para pasar a hacer otra base, sí o sí nos vamos a ver en la parte de vulnerabilidad. Y nos vamos a ver en la parte del vacío y en la parte en la que forzosamente tengamos que hacer un crecimiento para ajustarnos a ese nuevo entorno. Entonces sí, porque ahí no va a haber estabilidad, va a haber mucha inestabilidad, pero va a haber profundidad, y al tener una profundidad mayor puedo describir mejor el proceso. Entonces puedo hacer más tomas de conciencia sobre este evento. Y bueno, qué interesante que iniciando la vuelta para el otro que no soy yo, y la activación de mis 11 vueltas previas más la adicional que el otro puede habitar, pues cómo te relacionas con el otro que no eres tú. Yo es un trabajo que hago diario. ¿Y por qué? Porque todos tenemos un estilo y un ritmo de operar. Cuando recién me cambié de casa, de donde yo vivía independientemente, regresé con mis papás, pues es volver a tomar la rutina. Pero ahora sí te preguntas, ¿qué rutina vas a tomar? ¿La de ellos? ¿Y olvidar la tuya? ¿O mantienes la tuya y ajustas las de ellos? ¿O hacen negociación de qué se va a hacer? ¿O simplemente cada uno toma su parte? Entonces, un caso sencillito: ¿cómo acomodar los cubiertos cuando los lavas? Eso puede generar mucha fricción cuando no hay un entendimiento desde por qué se hacen las cosas. Entonces, yo los pongo de cierta manera, y en la casa se estila o se tiene como regla ponerlos a la inversa de como yo los pongo. Eso a mí me genera conflicto. ¿Por qué? Porque quiero tener control de ver las cosas como a mí me gusta. Y es algo que se tuvo que trabajar para aceptar. Que hay veces en las que si yo lavo los trastes van a estar acomodados como a mí me gusta, pero si yo no hago esa actividad, o si por algo alguien hizo la actividad, tiene todo el derecho de hacerla a su ajuste, a su alcance, y si los pone diferente a como yo los pongo, es bien recibido. Fíjate, nada más estamos hablando de colocar los trastes. No estamos hablando de un gusto particular, no estamos hablando de una decisión de cambio de vida, no. Un simple gesto de cómo acomodar los trastes puede generar fricción. Entonces, este protocolo de caos y control va a ser muy interesante cuando tú ya lo identificas, porque en el momento en que se te va a activar empiezas a hacer pausa. Entonces, ya estoy rechinando por esto. Aquí ya siento un desafío. Híjole, es que esto no, ni lo contemplaba, ni lo quería experimentar, ni quería desarrollarlo. Pero ya estoy aquí, tengo que desarrollarlo. Entonces, tienes tus opciones. Una, mantener tu octava, mantener tu control, es decir, se hace como yo digo, y desafiar al otro a ver si lo acepta. La otra es hacerlo como el otro lo hace, pero anularte a ti. Y ya sabemos que nosotros no nos tenemos que anular, porque entonces pierde el sentido de nuestro aprovechamiento.
porque ¿quién va a aprovechar la experiencia del ser humano que la está viviendo? Pues uno, es individual. Colectivamente vamos a aportar algo a través de nuestra individualidad, sí. Entonces, si yo en el colectivo tengo que relacionarme con cada individuo, entonces cada individuo lo que realice es válido para ese colectivo. Entonces no hay errores, y si hay errores es porque algo no se pudo codificar, algo quedó pendiente. Entonces, pues sí, hacer esa apertura para que el otro pueda poner los trastes como quiera, sin que te afecte física, emocional y mentalmente, es un trabajo que se hace diario. Entonces, así con todas las cosas, desde cómo maneja el otro, cómo se viste, aceptarlo como es, con sus pros y sus contras. Y eso tiene que ver también contigo, porque para que tú puedas aceptar al otro con sus pros y sus contras, te tienes que hacer mucha autorreferencia y saber quién eres tú, cuál es tu alcance, cuál es tu límite, en qué rango te estás moviendo, qué es lo que estás trabajando actualmente, si lo tienes identificado o no, qué es eso que te viene desafiando, en qué etapa vas de ese proceso, en el captar, capturar, o ya estás en el asumir, asimilar, y luego ya te vas a desafiar para ver si haces ese cambio, o simplemente es mantenimiento y estás repitiendo el ciclo, pues porque estás a gusto ahí, porque te da algo que el hecho que tú te muevas, más allá que te dé flojera, el hecho que tú te muevas sientes que pierdes algo. Entonces también, como todo ese espectro de información, pues ya no se ve como tan sencillo el estar en esta expresión, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que vamos avanzando, cada uno en su renglón, cada uno en su espacio y cada uno con sus licencias de ignorancia que pueda estar manejando. Y nos vemos el día de mañana. Bye bye.